Muy bienvenidos a todos, esto es A Tu Salud, hoy edición jueves 1 de mayo. Antes que nada ya les quiero felicitar a todos ahí en sus casas por el Día del Trabajador y por supuesto nosotros acá en Tu Salud estamos trabajando. Y les quiero dar también la bienvenida a nuestros colegas que también están trabajando hoy para traerles la mejor información para cuidar de lo más importante que es su salud. Vamos a empezar con el doctor Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal pasaste el Día del Médico? ¿Qué tal, doctor Federico? ¿Cómo estás? Día del Trabajador. Ah, perdón, Día del Trabajador, ¿cierto? Ya me adelanté al 3 de diciembre. Sí, 1 de mayo, bueno, pasamos muy bien. La verdad que aproveché un poco para descansar, bajar un poco el ritmo y por sobre todo saludo a toda la gente que nos está viendo, que cada semana nos sigue por www.uniontv.com.py y los canales que ya nos va a decir el doctor Federico. También recordar un poco que nos pueden seguir por las redes sociales en @atusalud.paraguay. Y saludo también a mi colega, el pediatra, doctor Emilio Arriola. Muy buenas noches, Andrés. Asimismo, celebrando el Día del Trabajador, pero acá del equipo, un saludo especial al más trabajador, al salvador de vidas, Juan Barbosa, que está cumpliendo su misión de médico este día. Así es, o sea que el doctor Juan Barbosa hoy no nos acompaña en el programa edición número 31 porque justamente, bueno, tuvo una complicación, está salvando una vidas. Urgencia, exacto. Como siempre verdad, solemos. No, de verdad tuvo una complicación el paciente, bueno, entonces está cumpliendo, como decía el doctor Emilio, sus funciones. Muy bien, muchas gracias chicos, espero que hayan pasado bien el Día del Trabajador y gracias a todos ustedes también por dejarnos entrar en sus casas. Ya sabemos que nos ven por Unión TV, por Tigo el canal es 23 y Personal Flow el canal es 17, así es que muchas gracias y también les quiero recordar que este programa es auspiciado por el Centro Médico San José. Tu salud es nuestras manos en la ciudad de Limpio y por supuesto también Metabolic Care, el consultorio metabólico de diabetes, obesidad, trastorno de los lípidos, hígado graso, donde el doctor Federico y yo, bueno, atendemos de forma cordial y muy bien a todos nuestros pacientes. 0973-162-162 para agendamientos. Así es, muchas gracias a nuestros auspiciantes y estén atentos también porque estamos así nomás de que esta familia sea grande, entonces tenemos novedades, estén atentos a nuestras redes. Chicos, ¿qué les parece si empezamos a hablar del primer tema? Porque hoy vamos a hacer honor al nombre del programa. A Tu Salud, hoy va a hacer énfasis en la salud. Y en primer lugar, los chicos van a estar hablando de la salud integral del segundo cerebro. Sí, señora, sí, señor. Hay un segundo cerebro en nuestro cuerpo que es muy importante para nuestra salud integral. Y de este tema nos van a estar hablando los doctores, pero vamos a empezar con el doctor Emilio Arriola. Así es, Fede. Vamos a hablar del conocido segundo cerebro. Si todavía no lo han escuchado, quédense para aprender un poco más sobre este tema. El segundo cerebro se refiere a lo que antes lo llamamos como la flora intestinal. En nuestro intestino básicamente actúa de una manera impresionante para cumplir funciones metabólicas y endocrinas dentro de nuestra salud. Ahora hoy en día ya se lo conoce como la microbiota intestinal. Va cambiando de nombre, pero sus funciones son cada vez más conocidas e importantes. ¿Verdad, Andrés? ¿Qué podemos decir de esto? Así es, bueno, ¿por qué hablamos realmente de la microbiota intestinal? ¿Qué es? Para entender un poco, señoras y señores que nos están viendo desde sus casas, la microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que se encuentran, bacterias microorganismos, pueden ser virus y hongos también, que tienen una pequeña participación, pero hacemos más énfasis a las bacterias. ¿Estamos infectados? No precisamente, no necesariamente. Estamos colonizados. ¿Qué significa? Que nosotros vivimos, que dentro de nosotros viven bacterias. Pero eso no significa que sean bacterias malas, sino que son bacterias buenas. Como decía el doctor Emilio, este microbioma intestinal ya traemos desde el feto, y por sobre todo colonizamos esas bacterias buenas cuando el feto o cuando nosotros nacemos por parto normal. El mecanismo de arrastre, esto quiere decir el doctor Emilio, de que por ejemplo cuando el bebé nace por parto normal arrastra esas bacterias buenas. Entonces, ¿por qué? De ahí la importancia de estar bien colonizados con estas bacterias, porque cumplen funciones como por ejemplo el doctor Emilio estaba mencionando. Tiene varias funciones. No solamente permite absorber, asimilar varios nutrientes importantes para el desarrollo de nuestra buena salud, también estimula la inmunidad. Atiendan esto, tiene una
ligada muy importante con el sistema inmunológico, persona asmática, persona con lesiones en piel. Probablemente tu problema no sea tu pulmón o tu piel, sea tu intestino el que te está pidiendo ayuda. Como no sabe cómo manifestarlo, lo hace de esa manera. E inclusive tiene que ver mucho con tu estado de ánimo, estrés, ansiedad, depresión. Puede interferir muchísimo en esta función justamente. Eso justamente, Andrés, es un tema importante que tenemos que tener importante. Sí, y también quiero mencionar, hacer un poquito más énfasis en lo que decía el doctor Emilio Arriola respecto al estado de ánimo. ¿Qué es lo que sucede? Las bacterias forman unas enzimas y también neurotransmisores. ¿Qué significan esto? Que son, digamos, como una especie de sustancias químicas que viajan por el torrente sanguíneo desde el intestino, porque estos neurotransmisores son producidos gracias a las bacterias buenas. Este neurotransmisor viaja por el torrente sanguíneo, atraviesa una barrera que su nombre es medio raro, se llama barrera hematoencefálica, y bueno, cumple la función de de entrar al cerebro y producir sensación de bienestar, de placer, felicidad. Y hay factores que influyen en esto. O sea que, ¿por qué hablamos de la microbiota intestinal como tal? Porque hoy se considera un verdadero órgano y se llama microbioma. Hablamos entonces de las bacterias como la presencia en el intestino, y esto significa que prácticamente podemos decir que es un nuevo órgano que liberan inclusive sustancias que ayudan a la digestión. Entonces esos problemas abdominales, esos gases, de repente que se da mucho en pediatría, inclusive se da mucho, Emilio, diarrea, por ejemplo, gastroenteritis por alteración del microbioma intestinal. Exactamente, además muy importante lo que dijiste al inicio, Andrés, que el método, la forma de cuando nace el bebé puede afectar ya la microbiota. No es lo mismo un parto natural donde el bebé se expone a los gérmenes del canal del parto de la mamá y a una cesárea donde no pasa por ese proceso. E inclusive la alimentación, por eso nosotros insistimos mucho, lactancia materna. La lactancia materna ayuda al buen desarrollo justamente de la microbiota. De repente los niños por ave motivo pueden tomar de repente fórmula porque necesitan bajo una indicación médica, y esto puede alterar un poco nuestra microbiota. Exactamente, hay madres que vienen con su bebé y me dice: doctor, mi bebé o va mucho de cuerpo o no va de cuerpo. Entonces hay que analizar desde el punto de vista de la microbiota. Toma pecho materno, toma leche de fórmula, ¿qué está alimentándose la mamá? Todo eso puede influir en el desarrollo. Imagínate, como el doctor lo ha dicho, hasta el sistema neurológico se ve afectado, y nosotros estamos justamente buscando un buen desarrollo del niño. Bueno, también cuando hay alteración de la microbiota, ese término se llama disbiosis. Es como un pequeño desbalance, de repente por varios factores que voy a ir citando se altera la microbiota y hay una superpoblación de bacterias que no son buenas de por sí. Y ahí empiezan los problemas que estamos diciendo. La disbiosis, esta alteración de este órgano, hace, por ejemplo, de que interviene, digamos, en aparecer la diabetes, por ejemplo, la obesidad. Está demostrado que pacientes con obesidad y con diabetes tienen trastorno de estas bacterias, que se llama disbiosis. ¿Y cuáles son aquellos factores que intervienen, que hace que se altere esto? O sea, que algunos factores que hacen mal a estas bacterias, por ejemplo, el estrés, la falta de sueño. Nosotros dormimos mal y también altera la microbiota intestinal, el estrés, también ciertos alimentos, por ejemplo, el edulcorante, si bien esto es, si bien no tiene calorías y no altera la glucosa, pero sí hay estudios que demostraron que los edulcorantes alteran la microbiota intestinal. El sedentarismo, la falta de actividad física, el consumo excesivo de picantes, bebidas azucaradas, consumo excesivo de carbohidratos, ultraprocesados. Mientras más rico el alimento, parece que más le altera a las bacterias. ¿Por qué? Porque estos alimentos ultraprocesados tienen como abono para estas bacterias, empiezan las bacterias malas a multiplicarse y como que le van, digamos, oprimiendo o restringiendo a las bacterias buenas que sí producen un impacto benéfico a nivel de todo el organismo. Cada vez está demostrado, según la evidencia científica de rigor, de que las bacterias están asociadas, las buenas bacterias, o sea, cuando uno tiene
la microbiota intestinal, digamos, saludable, esto podría ayudar inclusive al descenso de peso. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar a la microbiota intestinal, doctor Emilio? Por lo que citaba, en los niños, ¿qué vos les solés recomendar, por ejemplo? Exactamente, justamente ya desde el inicio acá el mensaje para los padres, la lactancia materna de forma exclusiva, si es posible, hasta los 6 meses, salvo alguna contraindicación. Inclusive a los 2 años algunos recomiendan inclusive. La lactancia se sugiere hasta los 2 años. Y otra cuestión que quiero hablar acá, muy bien lo que dice el doctor, alimentos ultraprocesados, azucarados, evitemos darles dulce, gaseosa de forma exagerada. Imagínense ya dañar ese órgano tan primordial, nada más y nada menos que el segundo cerebro. Entonces, justamente para predisponer a un buen desarrollo de salud, cuidemos la alimentación de los niños. Y un punto que debo tocar y dirigirme a los padres es, cuando tenemos a un niño que sospechamos alguna infección, tiene fiebre o alguna cuestión que nos llame la atención, el uso racional de antibióticos. Los antibióticos no solo matan a la bacteria mala, también mata a la flora intestinal buena, a la flora de la piel. Y en el niño, como es muy inmaduro, esta lesión puede ser inclusive un poco más fuerte que en el adulto y predispone de esa manera al final a infecciones más graves o da alteraciones intestinales, se hincha la panza, el niño vomita, el niño tiene diarrea. Exactamente todo esto puede ocurrir justamente. Y eso vemos mucho en los niños y queremos en que los padres tengan cuidado. Lactancia materna, nada de alimento azucarado y sobre todo, si tenés duda, no dar antibióticos sin indicación de tu pediatra de cabecera. Bueno, yo por ejemplo en consultorio, ¿qué es lo que hago? Cuando atiendo pacientes con obesidad, con diabetes, inclusive hígado graso, nosotros habíamos dedicado un programa, un segmento exclusivo de hígado graso. Se ve una mejoría al indicar probióticos, se llaman esto. Es como darle un poco de bacterias en forma de cápsula, en forma de comprimido al cuerpo, al organismo. Esto se ve una mejoría, pero todavía, les tengo que decir muy sinceramente, todavía faltan algunos estudios de rigor que demuestran a cuánta cantidad de cepas, de familias de bacterias debemos indicar para cada patología. Pero sí se ven mejorías. Yo indico para pacientes con sobrepeso, con obesidad, con diabetes y se ve una gran mejoría. Entonces recordar entonces que hay que cuidar este órgano llamado microbioma. Hay un eje intestino-cerebro, hay sustancias que liberan estas bacterias que controlan el estado de ánimo. Recordar, estilo de vida saludable mejoran drásticamente para bien la microbiota intestinal. Muchísimas gracias, qué interesante este tema que nos traen los doctores Emilio y Andrés, el segundo cerebro, así es que ya saben, a veces síntomas inespecíficos, sobre todo a nivel gastrointestinal, pulmonar, en cualquier órgano. Entonces es muy importante que sepan de este tema. No es necesariamente ese órgano, sino que es la microbiota la que puede estar alterada. Entonces ya saben todo. Y lo importante que decían al final del ping pong que hacían los doctores, muy importante que ya desde el útero y del nacimiento la mamá ya tiene que ir cuidando para todo el futuro de ese hijo y la importancia nuevamente de la microbiota intestinal. Andrés, si nos recordás las redes, por favor. Bueno, nos pueden seguir en Instagram, agarren en sus teléfonos ya en este momento, pongan en Instagram, en el buscador, la lupita, pongan pongan atusalud.paraguay, nos pueden seguir. Subimos segmentos, resúmenes de nuestro programa en formato Reels. También nos pueden encontrar en YouTube, tenemos en vivo y también ahí queda todo el programa grabado. También, Federico, voy a recordar que los sábados a las 10 de la mañana sale la repetición de este programa y los domingos a las 5 de la tarde. Entonces, si por ahí querés mostrarle a algún familiar, te sentís identificado con el tema, entonces ya podés enviarle y recordarle, sábado a las 10 de la mañana, la repetición del programa A Tu Salud. Muchas gracias, Andrés, y qué importante. Ahora ya saben, si no nos pueden ver los jueves, pueden hacerlo los sábados o los domingos. Así es que ahora ya no tienen excusas, imperdibles los programas. Y el programa de hoy está imperdible y nuestra invitada de lujo ya está lista ahí para empezar a dialogar de nuestro tema de hoy. Vamos a abordar, por supuesto, un tema que tiene que ver con el Día del Trabajador, la salud laboral en tiempos de inteligencia artificial. Interesantísimo el ¿verdad? tema, Federico, impresionante. Estamos súper ansiosos por
toda la información que nos va a dar nuestra invitada. Esperen unos minutitos que enseguida ya volvemos con más de A Tu Salud. En el Centro Médico San José, tu salud es nuestra prioridad. Al servicio de la comunidad, ofrecemos atención médica integral en consultas ambulatorias, internaciones y cirugía, desde la primera consulta hasta los cuidados más avanzados en nuestro quirófano de última tecnología. Te brindamos un equipo de especialistas dedicados a tu bienestar. Aquí encontrarás la atención personalizada que mereces, con el compromiso y la excelencia que necesitas para cuidar de tu salud y la de tu familia. Contactos al 0985 68 88 87 en la Ciudad de Limpio. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973 162 162. Hablamos con ellas, las que nos inspiran, grandes triunfadoras que nos cuentan sobre su camino en la vida, los desafíos superados y las historias que nos impulsan para adelante. Entre ellas, viernes 21 horas, solo por Unión TV. Y disfrútalo cuando quieras en nuestra cuenta de YouTube Unión TV PY. Bien, estamos de regreso. Esto es A Tu Salud. Estamos por www.uniontv.com.py. Edición 1 de mayo, Día del Trabajador. Edición también número 31 de nuestro programa A Tu Salud. Bueno, llegó el momento, digamos, el segmento más esperado, porque hoy hacemos un homenaje a todos los trabajadores respecto con un tema de salud. Vamos a abordar, el doctor Federico ya se encuentra preparado con nuestra invitada, ya en momentos le va a presentar. Tema, salud ocupacional en tiempos de inteligencia artificial. Recordando que este programa es presentado por el Centro Médico San José y Metabolic Care, Centro Metabólico de Diabetes y Obesidad. Federico ya está con nosotros. Muchas gracias, Andrés, y a vos que estás en tu casa, que nos está viendo, ponete cómodo. Hoy es nuestro día y vamos a estar hablando de algo muy importante, que es la salud en el trabajo. Hoy es nuestro día, el Día del Trabajador. Y para eso tenemos, como les decía, una invitada de lujo. Ya le presento y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Laura Flores. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y felicidades hoy por el Día del Trabajador. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Realmente para mí es un gusto, un honor y un placer compartir este espacio y tiempo con ustedes. Y gracias por las felicitaciones y por supuesto hago extensiva esto a cada trabajador, trabajadora del Paraguay que hace posible todo lo que tenemos hoy en día. Así que realmente un honor y bueno, vamos a disfrutar de este espacio. Así mismo, me gusta esa actitud de la doctora. Ya anticipábamos que íbamos a disfrutar del desarrollo de este tema. Y como siempre mencionamos nuestro calendario en salud, ahora es muy importante recordarles que el 27 de abril se recordaba el Día Nacional de la Seguridad Social. También el 28 de abril se recordaba el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Así es que más que oportuno este tema para hablar el día de hoy. Entonces, como recién le presentaba, nuestra invitada es especialista en salud ocupacional, así es que va a aclarar todas nuestras dudas sobre este tema. Si bien vamos a estar girando alrededor de la seguridad laboral en tiempos de inteligencia artificial, primero vamos a entrar en contexto y le voy a pedir a la doctora que nos defina de qué se trata o qué es la salud
ocupacional? Bueno, la salud ocupacional es una disciplina dentro de lo que es la salud pública que busca sobre todo la promoción, la prevención y la protección de todos los trabajadores y trabajadoras en cada puesto de trabajo frente a riesgos laborales, sobre todo para evitar, prevenir lo que serían los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Es una técnica más bien preventiva, relativamente nueva, de los años 50, con una nueva definición que salió en el año 95, ¿verdad? Cuando la OIT y la OMS se juntan para hacer una nueva definición y el contexto, ¿verdad?, más de promoción y de prevención. Contanos un poquito, doctora, ya que mencionabas, ¿qué es la OIT? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad?, que es un organismo tripartito, ¿verdad?, de Naciones Unidas, que se creó en el año 1919, termina la Primera Guerra Mundial, y uno de ellos fue durante la creación de la OIT, porque se requería de un organismo supranacional que pueda trabajar las cuestiones laborales, la armonización, la equidad, la justicia social, el tripartismo en una Europa que quedó devastada. Entonces, eso es, y bueno, prácticamente al día de hoy, ¿verdad?, es uno de los líderes en el tema de salud y seguridad ocupacional, así como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Espectacular, doctora, y ya hacías también un poco de historia, y como Hipócrates hace 2400 años ya describía la enfermedad en los pulmones de los mineros, hoy en día existen varios rubros en el ámbito laboral. Cada rubro implica un riesgo distinto para los trabajadores. Por ejemplo, aquellos que trabajan con maquinarias, aquellos que están expuestos a sustancias peligrosas, una infinidad de rubros, y cada uno, como les decía, tiene un riesgo en particular. En los últimos años, ¿ha cambiado esto? ¿Ha disminuido el riesgo en cada uno de estos rubros? Bueno, es importante aclarar que como humanidad hemos tenido dos tiempos de inflexiones. Durante la primera y segunda revolución industrial, al pasar de trabajos artesanales a las industrias, ¿verdad? Y en aquel momento, cuando empieza todo este tema de la salud ocupacional, también la seguridad social empieza en esa época, todos juntos, ¿verdad? Entonces teníamos algunos riesgos, ¿verdad? Podíamos ver que los lugares realmente eran muy insalubres, había muchos accidentes de trabajo, muchos fallecidos en el trabajo, ¿verdad? Quedaban muchos incapacitados. Eso al día de hoy ha cambiado, pero depende mucho de qué tan desarrollado estén los sistemas de prevención de un país. En el caso, por supuesto, si miramos otros países, ha cambiado bastante en referencia a cuáles son los riesgos de hoy. Para Paraguay todavía persisten los viejos riesgos laborales, ¿verdad?, físicos, ruido, vibraciones, radiaciones, pero se va agregando ya con nuestra era de la inteligencia artificial los nuevos riesgos laborales también. O sea, estamos en un momento de cambio, ¿verdad? De transición. Unos años vamos a trabajar esto, ¿verdad?, unos 20 años y después ya vamos a tener los nuevos riesgos laborales. Espectacular, doctora, y mencionabas que la medicina la medicina del trabajo se dedica, entre tantas cosas, a la prevención, y muchos en sus casas, probablemente todos vimos en las noticias el problema, el inconveniente que hubo con los frigoríficos y la exposición al amoníaco. Entonces, ¿cómo la medicina, desde el punto de vista de prevención, actúa para disminuir este riesgo en particular que todos en las casas conocen por lo que vimos en las noticias? Muy buen tema, es muy importante aclarar, ¿verdad?, que dentro del manejo de los riesgos laborales tenemos algunos específicos. En este caso hablamos de trabajar, por ejemplo, con una sustancia química listada entre los materiales peligrosos. Para trabajar con una sustancia química, en este caso amoníaco, depende de la infraestructura, requiere de un montón de procesos, procedimientos seguros. Cada subespecialidad de la salud ocupacional, la seguridad, la higiene ocupacional, la medicina del trabajo tiene una función prevencionista de promoción, y si ocurre un evento, que no queremos que ocurra, pero si ocurre, también qué hacemos durante la respuesta aguda y en el seguimiento de los trabajadores, incluso la comunidad, porque sabemos que una fuga puede afectar a una comunidad. En este caso, sobre todo, la primera parte sería un trabajo de prevención, promoción, trabajar lo que son los procesos seguros. También, por supuesto, es fundamental y es un requisito legal que cada trabajador esté formado y informado. Entender que eso es tener todos los procesos, si ocurre una emergencia, los dispositivos. ¿Por qué? Porque requerimos de unos tipos de detectores diferentes, equipos y trajes diferentes para actuar ante esa emergencia. Gente formada que tiene que ir a trabajar sobre la válvula, sobre el tubo, sobre algún sistema, un sistema de respuesta de materiales peligrosos de los bomberos y demás, ¿verdad? O sea, realmente es
todo un mundo que se tiene que gestionar y gerenciar para el pre, si llega a ocurrir que no queremos, y también para el post, para todo este control en la salud de las personas, ¿verdad? Si es que hubiere afectados. Vimos, por ejemplo, que hubieron varios intoxicados, tuvimos fallecidos, ¿verdad? Así que realmente hay que trabajar en la promoción y la prevención para que esto no vuelva a ocurrir. Me encanta, doctora, esa mención que hacías de la gestión en el momento que ocurre el accidente, el seguimiento de todos los aspectos que pudieron desencadenarse después de ese accidente y sobre todo el entorno, o sea, el cuidado con las personas en los alrededores de ese lugar. Y hablando también de entorno, me gustaría que nos comentes por qué los trabajadores y los empleadores deben priorizar la salud en el trabajo y sobre todo cómo influye en este aspecto el espacio laboral. Sí, bueno, recordemos que tenemos lo que se llaman factores de riesgo. Estos factores de riesgo, ¿verdad?, afectan o pueden causar, ¿verdad?, o dan una probabilidad para un proceso de accidente o de enfermedad. En este caso, ¿verdad?, tenemos un montón de factores de riesgo laborales y también no laborales. Ambos tenemos que ir mirando y trabajando, bueno, hacer nuestro diagnóstico, nuestra evaluación y a partir de ahí cuáles son las medidas. Paraguay cuenta con un interesante marco legal, o sea que hoy es un requisito legal trabajar esto que estamos acá conversando con ustedes, ¿verdad?, en referencia a cuáles son las obligaciones de los empleadores, cuáles son los derechos y obligaciones también de los trabajadores. Entonces los empleadores deben de desarrollar todo lo que es una política de prevención de riesgos laborales, deben evaluar los riesgos y tomar todas las medidas preventivas para que no haya una lesión o un daño a la integridad física, mental, social de cada trabajador o trabajadora. Y los trabajadores deben de cumplir todas estas medidas de seguridad porque es para su cuidado. Esto está en el Código del Trabajo, está también en el Decreto 14390 y en una ley que tenemos ya en 2017, que es la Ley 5804, que crea justamente el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. O sea, no es solamente algo que es voluntario, sino que es una obligación y un requisito legal en cada empresa, organización e institución que exista acá en la República del Paraguay. Muchas gracias, doctora. Importante el destaque también de la responsabilidad no solo del empleador, sino también del trabajador. Y probablemente en los últimos años recién cobró más realce la salud ocupacional. Entonces me gustaría saber, ya hablabas de un marco legal que aplica para instituciones privadas y públicas también, asiente la doctora, está correcto. Sí. Entonces me gustaría que nos hables del rol que cumplen las empresas con relación a la salud ocupacional y cuál sería la vía de promoción de esta salud ocupacional para que la gente sepa y empiece a inmiscuirse en el tema. Bueno, cada país tiene organizado de diferente manera lo que llamamos recursos preventivos, que sería tu consulta. En este caso, para Paraguay, dice que a partir de un trabajador, o sea, cualquier empresa, sea la cantidad de trabajadores que tenga, debe de organizar un programa de salud ocupacional. Y en ese programa debe estar escrito todas las medidas preventivas que vamos a trabajar, desde las medidas organizativas, administrativas, de ingeniería de ese espacio de trabajo, la evaluación de riesgos laborales, las mediciones, les comento, hacemos mediciones de ruido, iluminación, temperatura, agentes químicos, vibraciones, agentes biológicos, incluso también, por supuesto, ergonómicos, psicosociales, acorde a eso para hacer el plan de trabajo. Este plan de trabajo va a incluir todo lo que tenemos que trabajar, tanto desde que implica recursos económicos, personas, entrenamiento, capacitación, formación e información. Bien, mencionabas un tema que me parece súper importante y probablemente la gente en sus casas quiera saber, un ambiente ergonómico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ergonomía? La ergonomía es una disciplina también relativamente nueva, empieza en los años 50, que lo que hace es trabajar la física de la persona, de cada trabajador o trabajadora, todo lo que tiene que ver con los datos antropométricos, psicológicos, psicosociales, con el sistema de trabajo. Entonces, como un ejemplo, por ejemplo, en quirófano, un médico, una enfermera, cada uno tiene un puesto de trabajo, una tarea. Entonces, cada tarea que hace debe estar lo más cómodo y adaptado a su cuerpo. Una persona que está trabajando con una computadora, en una mesa de trabajo, debe tener una silla ergonómica, una mesa confortable, un sistema de computadora, unas distancias
a los que vamos trabajando. Lo mismo si uno tiene que hacer una tarea específica donde uno tiene que tomar una postura forzada como agacharse o subir los brazos o movimientos repetitivos, a eso nos referimos a ergonomía. También algo importante que vemos en salud, sobre todo en el personal de enfermería, es la manipulación de carga, en este caso los pacientes. Todo esto puede lesionarnos, entonces realmente trabajamos ese entorno físico acorde a la tarea del puesto de trabajo y cuáles son esas medidas preventivas que hay que tomarlas. Increíble, la verdad, todo lo que nos está hablando y contando la doctora, toda la logística que implica la salud ocupacional y qué importante todo este despliegue para asegurar que esa persona, que ese trabajador tenga todas las condiciones para trabajar de manera adecuada. Eso nos aclaraba que eso es lo que se refiere, a eso se refiere la ergonomía. Y hablamos ya bastante de todo lo que sea riesgo y exposición física. Pero en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, se vio un aumento creciente de la modalidad de teletrabajo. Entonces, si bien en los trabajos a los que tenemos que irnos nos exponemos, quisiera que nos cuentes si trabajar desde nuestras casas también implica riesgos para la salud. Sí, por supuesto, era bueno, desde la pandemia del COVID ya otros países tenían ya más o menos un teletrabajo interesante. Pero eso viene y se instala y se llegó para quedarse en muchos lugares, ¿verdad? Paraguay tiene una ley de teletrabajo, les comento, aún no está reglamentada, pero tiene una ley donde explica, ¿verdad? Por supuesto que podemos tener muchísimos riesgos. Ya los habituales de cualquier tarea, oficina que hagamos, lo mismo se trasladan al hogar. Y fíjense que el hogar es a veces un poco más complicado de evaluar porque, bueno, tiene que contar una iluminación adecuada, la cuestión del ruido, la cuestión de la calidad del aire, lo mismo en la silla de trabajo, la mesa, el sistema informático que va a utilizar, los diferentes tipos de, si tienen que hacer videollamadas, verá, bueno, qué tipo de auriculares va a utilizar, que es un mundo. Entonces, después otro riesgo que, bueno, podemos tener, bueno, una empresa, una oficina puede tener todo su PCI, la parte de incendios, todo que, y bueno, ¿y qué pasa en la casa, verdad? Entonces, realmente ha generado un desafío este trabajo híbrido, ¿verdad? Pero que realmente es interesante e importante porque los diferentes estudios muestran que hay beneficios en lo que tiene que ver con la conciliación laboral familiar, beneficios en referencia a lo que es el tráfico. Fíjense que el tráfico hoy es un punto de estrés. En Paraguay ni qué decir, ¿verdad? Porque fíjense que conducir ya 20 minutos por día para llegar a tu trabajo, hoy ya consideramos como un estresor, ¿verdad? Entonces, todo eso ha mejorado y realmente lo que nosotros abogamos, ¿verdad? Y deseamos es que la ley se reglamente y que realmente cada espacio, que sea un home office, un teletrabajo, esté adecuadamente montado para que tengamos los mejores beneficios. Muy bien, doctora, me gustó mucho eso del tráfico. Así es que yo manejo 60 minutos para llegar al trabajo, entonces estoy en riesgo. Así mismo. Bien, todos esos detalles tenemos que cuidar e influyen en nuestra salud, aunque nosotros ni cuenta nos demos y hagamos todos los días. Hablabas de que muchos beneficios tiene en la modalidad de trabajo en la casa, pero me gustaría que nos comentes cómo se hace el control de aquellos que trabajan en sus casas, porque en las empresas están las reglas, se hacen controles regulares, pero ¿cómo controlamos a estas personas que están en sus casas y si hay algunas recomendaciones para evitar exponerse a daños que probablemente el trabajo también les pueda dar, incluso en la casa? Muy importante tu pregunta, ¿verdad? Como les comenté, contamos con una ley que habla de este marco normativo y cuáles son esos requisitos mínimos que debemos tener. Entonces, existe un checklist, una lista de chequeo donde se ven todas estas variables que hay que ir cumpliendo. Y también la ley, ¿verdad?, enfoca, bueno, qué provee el empleador, qué es el trabajador, ¿verdad?, el sistema informático, esto, aquello. Entonces, realmente hay que trabajar eso, todos los que tienen teletrabajo, home office, ir viendo, bueno, cuál es... qué está proveyendo el empleador, ver nuestra lista de chequeo, bueno, que tenemos que mejorar, que tenemos que evaluar, ¿verdad? Incluso está la cuestión de la intimidad, la privacidad para entrar en una casa a hacer estas mediciones, entonces todavía eso no está regulado en Paraguay. La mayoría de los otros países hacen esto como videollamadas para ver cómo está el sitio, el lugar, ¿verdad? En cuestión. La otra cuestión importante con el trabajo es la desconexión digital. Entonces la ley nos habla de por lo menos mínimo unas 12 horas de desconexión, ¿verdad? Que la persona justamente que esté haciendo teletrabajo no tenga que estar encadenada a su teléfono, a su máquina, a su computadora, porque requerimos de un descanso. El descanso es fundamental e importante justamente para reparar, ¿verdad? Y poder poner todo en orden, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro para el día siguiente.
Muchas gracias, doctora. Muy importante todo lo que nos decís. Recalco eso porque me parece genial hablar de esto el día del trabajador. Y volviendo también a los que no solo trabajan desde sus casas, sino también a los que hacen oficina. 6 horas, 8 horas o incluso más horas sentados, aislamiento social, el sedentarismo, prácticamente no se mueven, estrés. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones o qué opinas al respecto de esta modalidad de trabajo? Hoy en día existe un cambio, una revolución en referencia a trabajar muchísimas horas sentado. En Occidente, bueno, de hecho hacemos todo un curso de cómo sentarnos, todo como qué postura tenemos que tomar. Por ejemplo, en Occidente estamos muy acostumbrados a usar sillas, ¿verdad? En otros países o en Oriente se trabaja diferente el sistema corporal, que es espectacular y debemos aprender. En principio hay riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, sedentarismo, como habías dicho, sobrepeso, cuando uno trabaja 4 horas o más sentado en una computadora. Entonces realmente tenemos que buscar cuáles son esas alternativas que nos permitan pasar de un trabajo sentado a parado. Hay un montón hoy en día de sistemas dentro de ergonomía, por ejemplo el semi-sitting o trabajar semi-sentado, o tener puestos que yo pueda pasar de sentado a parado, tenemos sillas, sistemas. Hoy en día las empresas lo hacen voluntariamente, ¿verdad? Hemos evaluado lugares donde tienen todos estos sistemas, pero todavía son muy pocos. Es importante, por ejemplo, un consejo para la gente que está muchas horas sentada, es que necesitamos hacer los diferentes reposos. Reposo visual, reposo de las manos, reposo corporal, las pausas activas o famoso gimnasia laboral que le llamamos. Entonces hay toda una serie, ¿verdad?, de herramientas disponibles para justamente disminuir, minimizar estos riesgos que tenemos. Otra cosa súper importante, ¿verdad?, también tiene que ver con el manejo de las personas. Si por ahí mi trabajo es trabajar en computadora varias horas por día, pero también tengo que tratar con personas, entonces tenemos una gestión emocional y cognitiva. Entonces todo eso se va evaluando, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la mejor manera de trabajar? ¿Qué herramientas dispongo para justamente hacer que ese entorno sea saludable? Para mí como trabajador o trabajadora, por supuesto, para el cliente, para el usuario, que es quien viene a solicitar un servicio, un producto, y por supuesto para la empresa, porque va a ser mucho más rentable y productiva. Qué linda esta transición de la medicina ocupacional, y fíjense cómo abarca todas las esferas a las que el cuerpo se expone. Entonces sí, hay trabajos físicos, estamos expuestos a ciertos riesgos, pero también el trabajo puede ser mental, así es que los riesgos también están. Y vieron que integral es el manejo de la salud ocupacional. Ahora me gustaría que la doctora nos cuente su experiencia trabajando en empresas y cuál sería las mejoras que nota una vez que se implementa la salud ocupacional en esas empresas, y si nos podés dar algunas recomendaciones para que la gente en sus casas también sepa, incluso aquellos que trabajan en las casas. Bueno, aparte de lo básico es cumplir las leyes. Todavía tenemos un porcentaje de lugares de trabajo, de centros laborales que aún falta completar, ¿verdad? Como a pesar de que nuestras regulaciones son del 91-93, igual hay déficit en el cumplimiento. Entonces, primero es cumplir los requisitos legales. Tanto en la página web hay una cantidad hoy de normas nuevas que cumplir. Después los requisitos legales ya va a tener que ver justamente con mi tipo de actividad económica, cuál es mi mayor riesgo. Trabajar procesos de trabajo seguro, procedimientos de trabajo seguro, contar con los diferentes técnicos en seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Que tenemos una resolución y hay un listado que, bueno, donde uno puede acceder a cuáles son. La parte de medicina del trabajo, que es la vigilancia de salud, también es parte de esto, ¿verdad? Porque yo doy un ejemplo. Por ejemplo, tenemos ruido laboral ocupacional. Hacemos la medición, dio, qué sé yo, 87 decibeles, 90 decibeles, hasta 85 se considera tolerable para 8 horas. Entonces, no es solamente las medidas preventivas, sino yo tengo que vigilar esa salud, para lo cual hacemos un examen físico y también controles audiométricos para ver si ese riesgo que es ruido le afecta o no. Y eso es para todos los riesgos: ruido, radiaciones, vibraciones, agentes químicos, o sea, son diferentes protocolos que hay que seguirse, ¿verdad? Lo otro, y creo que es muy importante, es contar o desarrollar una cultura preventiva, una cultura de seguridad. Entonces, con esto termino. ¿Qué sería una cultura de seguridad? Y, por ejemplo, uno va a un lugar de trabajo y ve cómo la gente es el trato entre ellos, cómo manejan sus emociones, cómo manejan los sistemas preventivos. Uno aspira, huele
ese trato, esa seguridad, porque está integrada en cada parte de ello. En cambio, hay otros lugares donde ve, ¿verdad?, que eso es muy incipiente o muy escaso. Y realmente la cultura de seguridad nos beneficia a todos. Y eso es lo que debemos de adoptar, ¿verdad?, todos los centros laborales, en este caso en Paraguay. Muchas gracias, doctora. Espectacular. Y hablabas también del control de cada uno de los trabajadores. Me gustaría saber, si yo trabajo en una empresa, ¿cuál sería la frecuencia con la que yo me debería controlar, independientemente del trabajo y del riesgo al que esté expuesto? Me imagino que hay una frecuencia mínima de controles para el seguimiento también, si es que detectamos algo. Asimismo, ahora tenemos, bueno, el Código del Trabajo, un decreto, el 14390 más otro nuevo, el 5804, ¿verdad?, y una resolución, la 003. Entonces, básicamente, el tipo, o sea, la frecuencia, la periodicidad de los exámenes admisionales y periódicos va a depender del riesgo. Así, seguimos por ejemplo con ruido. Si mi lugar tiene 85 decibelios, bueno, mi audiometría es cada 3 años. Si tiene 87, bueno, ahí tenemos que hacerlo cada año. O sea, eso va para todos. Normalmente para un trabajo de oficina, ¿verdad?, los chequeos, ¿verdad?, si tenemos menos de 40 años, se recomiendan cada 2 años, a menos que en la consulta médica con el médico del trabajo tengamos algún antecedente, alguna cardiopatía familiar, entonces donde se puede adelantar esos controles, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, un trabajo de conductor, chofer, entonces ahí tenemos muchos otros test que hacer, ¿verdad? La parte de test de somnolencia, test del sueño, también la parte, ¿verdad?, que se está haciendo hoy acá en Paraguay, test de drogas y alcohol, es súper importante, ¿verdad? Y en general lo que recomendamos, ¿verdad?, bueno, sabemos que la primera causa de muerte en Paraguay es las enfermedades crónicas no transmisibles, cardiovascular. Entonces, hacerle su perfil lipídico, glicemia, ¿verdad?, como parte de este chequeo para que realmente tengamos esa visión holística. No solamente ese riesgo laboral, sino todo lo extralaboral, ¿verdad?, que bueno, va a afectar a ese trabajador, trabajadora y a su familia. Espectacular, visión holística, qué importante. En algún momento ya hablamos de eso y ese es el enfoque actual para el abordaje de todas las personas. Y es importante saber también que uno se puede ir enfermo al trabajo, hay que controlar eso, y que el trabajo nos puede enfermar también. Y de eso es lo que nos está hablando la doctora el día de hoy. Prevención sobre todo de estas exposiciones que pueden afectar nuestra salud. Me gustaría que la doctora nos haga un top 3 de los rubros más desafiantes en cuanto a salud ocupacional, porque me imagino que algunos implican más riesgo, cuesta más que otros. Entonces me gustaría, en base a su experiencia, un top 3 de los más grandes desafíos. Bueno, siempre aquellos puestos de trabajo, existe un listado internacional, pero aquellos puestos de trabajo que tienen que tomar decisiones con respecto a la vida de otras personas son los más estresantes. Todos los trabajos de médicos, servicios de salud, de emergencia, urgencia, terapia intensiva, los controladores de aviones, porque ahí ustedes saben muy bien, ¿verdad?, un fallo en un controlador y bueno, se viene un choque, se cae el avión, ¿verdad? Todo tipo de tareas donde necesito utilizar mi emocionalidad son muy riesgosas. Después tenemos las tareas que trabajan con agentes químicos, poníamos en segundo lugar. Tenemos 129 agentes carcinógenos grupo 1 en la IAR. Entonces, si yo manipulo un agente químico o físico que puede causar cáncer, por supuesto que requerimos de muchísimas medidas preventivas, de los cuales el sector salud también es parte de eso, al usar radiación ionizante, bueno, rayos X, tomografía y otros, ¿verdad? Y después tenemos un tercer grupo de sector donde tengo que trabajar mi trabajo de gestión de conocimiento cognitivo emocional. Por ejemplo, el sector docente, que no es muy visible, ¿verdad?, pero fíjense que los docentes tienen que manejar los de escolar, los secundarios, cuántos niños, cuántos adolescentes, muchísimos. Entonces realmente eso está muy poco gestionado en Paraguay, no así en otros países, y es un sector que debe de ser mirado, controlado, porque después tenemos docentes que van a las jubilaciones, pensiones, con estrés laboral, con esto, con depresión, bueno, y un montón de otras enfermedades que podemos tener. Entonces esos serían los 3 que tenemos que mirar más, con más énfasis. Muy bien, así es que los que están en alguna de estas categorías también busquen ayuda y sepan que hay un servicio de salud ocupacional que se va a encargar de disminuir todos esos riesgos a los que están expuestos. Tengo una pregunta de mi práctica, pero antes de irme a esa pregunta, me gustaría que nos hables, porque me gustó mucho que mencionabas esas personas que están trabajando en controles. Entonces esas decisiones de autorizar un despego o un aterrizaje es muy importante. Entonces, el test de somnolencia, me gustaría que nos hables un poquito de qué consiste este test.
Eso lo desarrollan generalmente los neumólogos, el test de somnolencia de ADPOR, ¿verdad? Entonces una serie de, un cuestionario, ¿verdad?, que se hace al trabajador o trabajadora justamente para ver cuál es el riesgo que pueda tener de somnolencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que hay medidas que tomar. Algo que nos dije hace rato es importante, cada trabajador o trabajadora tiene una ficha de acto médico para el puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, si mi test de somnolencia me sale muy negativo, bueno, esa persona a lo mejor no va a poder hacer esa tarea de conducción. Por eso es súper importante estos diferentes test y aplicaciones que vamos haciendo en los puestos de trabajo. Impresionante. Bien, como te decía, tengo una pregunta en base a mi experiencia de todos los días. Trabajo mucho en la parte metabólica y uno de los grupos de pacientes más complejos y más difíciles de abordar desde el punto de vista terapéutico y holístico incluso son los trabajadores nocturnos. ¿Qué hay con relación a este tipo de profesión y qué se puede hacer al respecto? Porque es bastante complejo y es un trabajo, es una modalidad y lastimosamente existe. Bueno, el trabajo nocturno fue declarado en el 2007 carcinógeno grupo 2A de la IA para algunos cánceres de útero de mama y próstata. Entonces, a partir del año 2007, con ya la evidencia que teníamos, y ahora tenemos mucha evidencia, entonces han cambiado la forma del trabajo nocturno. No le podemos dejar a una persona en trabajo nocturno continuo. Eso es número uno. Necesita de rotaciones y sistemas y hay toda una forma de trabajar. O sea, realmente hay que trabajar con la organización del trabajo, la parte administrativa, talento humano, recursos humanos, para ver cómo vamos a hacer esos cambios, esas rotaciones horarias. Y se tiene que rotar cada 3 días, es lo ideal, ¿verdad? También tenemos unos horarios de rotación, o sea que realmente no le podemos dejar a ella. Sabemos que hoy requerimos de los servicios nocturnos 24/7, ¿verdad? Este mundo globalizado nos va a llevar a tener más trabajos nocturnos en situaciones, actividades que antes no las teníamos, ¿verdad? Entonces realmente hay que tomar todas estas medidas, ya desde una política nacional, a nivel macro, a nivel meso, las diferentes organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, están muchos los supermercados, los servicios de salud que siempre lo hicieron trabajo nocturno, muchas industrias, entonces realmente esto debe tomarse a nivel nacional, porque uno solo como persona vos le puede dar todas las recomendaciones, ¿verdad? Pero vos no le vas a poder hacer que la persona cambie su horario ni su ratón, eso va a otro nivel. Y realmente por ahí va el tema, entonces la rotación de los sistemas, los controles médicos, esa conciliación y es todo una enseñanza para aquellos trabajadores que trabajan en turnos rotativos. Muchas gracias, espectaculares todos los mensajes y mis compañeros también tienen sus preguntas y vamos a empezar con la pregunta del doctor Andrés. Ya, muy bien, muchas gracias doctora por todo tu aporte científico en esta área. Doctora, desde mi área, la parte metabólica, respecto a la obesidad y la diabetes, quisiera hacer un poquito de énfasis en cómo las situaciones laborales influyen en la aparición de enfermedades cardiometabólicas como por ejemplo la obesidad, el sobrepeso y también la diabetes. Bueno, es espectacular lo que me estabas consultando, ¿verdad? Para ir también complementando esta forma holística. Fíjense que hace 2 años salió la carga global de morbilidad y mortalidad en el lugar de trabajo, que lo hizo la OIT y la OMS justamente, ¿verdad? Un estudio de 20 años. Y la pregunta era, ¿de qué se enferman y se mueren los trabajadores en el mundo? Y fíjense que la causa número 1 es largas horas laborales. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, y dice, bueno, ¿y por qué se puede enfermar a alguien por trabajar muchas horas, más de 8 horas por día, más de 48? En realidad tiene que ver justamente con el sedentarismo, la forma de trabajar, esos estresores que podemos manejar acorde al tipo de trabajo que generan obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular. Y uno de los primeros enfoques que hay es justamente la disminución de la carga horaria. No sé si ustedes vieron o están enterados de que muchos países del mundo estaban bajando sus cargas horarias. Justamente hoy estuvimos en el Congreso, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo, los chilenos estaban comentando que ellos por ley ya están con 40 horas por semana y ahora mismo en esta fase están con 42. Okay. Y después tenemos muchos otros países que van bajando a 30 y bueno, entonces realmente necesitamos ver a la persona en forma holística, global, sistémica. En el trabajo no es que yo le puedo separar y dividir de la casa, del ambiente, de la recreación, somos un todo y requerimos abordar estos sistemas complejos, dentro de los cuales justamente la promoción de la salud tiene que ver con esto. Entonces, si yo veo que mi problema es, bueno, tenemos, qué sé yo, 20% de diabéticos, 30 hipertensos, esto, aquello, entonces necesito trabajar eso también como parte de la promoción, ¿verdad? Y como ustedes dicen, lo más difícil es
poder hacer ese cambio de actitud con cada persona. No es imposible, pero requerimos de un abordaje a veces multidisciplinario para poder hacerle entender a esa persona de que esa gaseosa azucarada debe de dejar por agua u otra cosa. Muchas gracias, doctora. Siempre espectaculares tus mensajes y nuestro pediatra, el doctor Emilio, también tiene su pregunta. Así es, muchas gracias, doctora, por toda la información que estás aportando en este día tan importante. Yo quiero hablar desde el punto de vista, como dijimos, es estudiar un todo a esta persona. Justamente en las redes sociales, trabajamos con redes sociales, trabajamos con correos, trabajamos con el WhatsApp, estamos con el teléfono y no es que salimos del trabajo y dejamos el teléfono, sí, seguimos escribiendo con los compañeros, seguimos con dudas y llegamos a casa y perdemos la conectividad eventualmente con la familia, inclusive con los más pequeños. Este aspecto se ve de alguna manera también estudiado o se ve también intervenido dentro de lo que tiene que ver con el cuidado laboral de estas personas. Sí, así mismo, justamente, primero tenemos dos aspectos. En primer lugar, entender lo que es esa desconexión digital que nos habla la ley en referencia al tiempo que yo debo estar en pantalla, en línea, para trabajar, hacer ese puesto, esa tarea, esa función que yo requiero. Por otro lado, tenemos otro tema que es súper importante que tiene que ver justamente con la atención, el enfoque que yo estoy haciendo en el aquí y ahora. Así como estás comentando, el tema de las redes, sobre todo el celular, no es un tema que pasa solo acá, es un tema a nivel global, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros podemos ver, ¿verdad?, los diferentes espacios de trabajo, depende de su tarea, no pueden utilizar el celular. Imposible porque va a ser una distracción, entonces se saca, se retira. Entonces les comento cómo son diferentes lugares. Ahora, en el caso, por ejemplo, que trabajamos con servicios, nosotros que estamos en el sector salud, ¿verdad?, entonces siempre estamos hiperconectados y hay que trabajar esa hiperconexión a través de estas medidas que se trabajan tanto en ergonomía como en riesgos psicosociales. Porque ¿qué hacemos cuando estamos en el celular o en la computadora? Realmente generamos otro espacio que le llamamos la nube, entre comillas, pero nuestra mente está ahí, no está en el aquí y ahora. Y realmente deberíamos de tener instrumentos y técnicas, que hay muchísimas hoy en día, para poder realmente estar en el aquí y ahora. El aquí y ahora con nosotros, el aquí y ahora con la persona que está a mi lado, sea laboral, sea familiar, el aquí y ahora en cada espacio donde realmente yo esté desarrollando una tarea, una actividad o recreación. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta que va a estar a cargo del doctor Andrés. Andrés, te escuchamos. Sí, bueno, el doctor Juan Barbosa, que es cirujano, a quien mandamos un saludo, que no pudo estar en el día de hoy, en el programa de hoy, tiene una pregunta, doctora. Desde su lugar de trabajo como cirujano, él es cirujano general, él ve muchas malas posturas en el trabajo, personas que alzan cosas pesadas, y eso cómo podría influir en la parte muscular, por ejemplo en el abdomen, que se pueden ver muchas hernias, y cómo podríamos eso explicar. Perfecto, eso dentro de lo que es la ergonomía, y existe hoy en día para el sector de salud porque justamente hay muchísimos discapacitados, ¿verdad?, incapacitados laborales por lesiones musculares, ¿verdad?, sobre todo hernias discales, problemas de columna, problemas de hombros. Entonces hay todo un mundo de ergonomía. Primero hay que hacer la evaluación. Cada hospital y servicio es único. Hay que hacer una evaluación de ese riesgo laboral, a ver cuáles son las posturas, los pesos que están levantando. Les comento así para que sepan rápidamente, los pesos permitidos o recomendados son de hasta 25 kilos para varones, hasta 15 a 20 kilos para mujeres, en edad hasta 45 años. O sea, fíjense que nosotros pasamos todo eso en salud porque un paciente mínimo va a pesar 50 kilogramos. Entonces hay que hacer una evaluación. Después hay diferentes sistemas de apoyo que utilizamos justamente para hacer mejor esa tarea, ¿ok? Tanto de lo que es la parte de entrenamiento como dispositivos que podemos ir adquiriendo, que hoy en Paraguay hay 2 o 3 hospitales que lo tienen. Muchas gracias, doctora. Espectacular tu explicación. Quiero aprovechar esta pregunta en primer lugar para mandar un saludo especial a todas esas personas que cumplen un rol fundamental. A veces no necesariamente hay que salir de la casa para trabajar, y quizás este trabajo sea muy importante incluso sin ser remunerado en muchos casos. El rol del cuidador, entonces esos que cuidan niños, que cuidan personas enfermas, que cuidan adultos mayores. ¿Cuál sería el enfoque y los cuidados para este grupo? Y de paso aprovechamos nuevamente y le enviamos también un saludo y felicitaciones por el Día del Trabajador. El sector de cuidados tiene una importancia, una relevancia económica importante.
para que yo esté haciendo hoy esta tarea, o a lo mejor cada uno de ustedes hay alguien que está cuidando a alguien. Entonces fíjense que a veces es invisibilizado, pensamos que no mueve dinero, pero en realidad es súper importante, por eso existe una política hoy en día a nivel mundial de justamente la economía de cuidados y cómo atender. Entonces, en primer lugar, no es lo mismo cuidar niños, adultos o personas discapacitadas que requieren mucha fuerza. Entonces, para ese cuidador, cuidadora, ¿verdad?, diferente, requerimos de un enfoque que tiene que ver trabajar la parte mental, la parte psicosocial y también la parte corporal. Entonces tiene que estar, cuando va a levantar a una persona, sea como sea el caso que estemos hablando de su paciente, ¿verdad?, entonces necesita de un entrenamiento. Hoy tenemos centros que están entrenando a cómo ayudar a levantar. Si yo no dispongo de todos los sistemas. La otra cuestión tiene que ver con los tiempos de horario, descanso, reposo, ¿verdad?, porque entonces va a estar estresada, puede estar con ansiedad, incluso puede tener un síndrome de Burnout. Gente que trabaja con gente, bueno, es la que más profesional. Esto es un estrés laboral crónico, ¿verdad?, que es el síndrome de Burnout. También, por supuesto, que son requeridas políticas a otros niveles, ¿verdad?, porque normalmente un cuidador hay que ver si es remunerado o no. Entonces, todo eso es otro contexto que hay que trabajarlo y que realmente el país está empezando, estamos en nivel medio de eso. Muy bien, doctora, estamos empezando, pero lo bueno es empezar y esto va a progresar. La verdad que te agradezco, un lujo tenerte en nuestro programa. Yo creo que el mejor regalo para el Día del Trabajador fue tener a la doctora como invitada y aprender todo sobre seguridad y salud en el trabajo, como les decía, haciendo honor a nuestro programa, a Tu Salud. Hoy dedicamos el Día del Trabajador a cuidar lo más importante que tenemos. Muchas gracias nuevamente, doctora, y queremos saber dónde podemos encontrarte. Hoy en día estoy en la consultora Vitalita, ¿verdad?, que está en todas las redes sociales, y también estoy trabajando desde el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, en el Hospital de Clínicas. Entonces es un gran desafío en clínicas para poder ver si podemos aplicar esto que estamos trabajando acá en un lugar tan complejo y sensible, ¿verdad?, como es un lugar que siempre ha atendido a muchas personas y pacientes. Entonces en esos dos lugares pueden encontrarme y bueno, a las órdenes en las redes sociales. Espectacular, muchas gracias. @LauraEmilceFlores. ¿Dije bien? Dijiste muy bien. Espectacular, ya pueden empezar a seguirla. La doctora es una capísima. Muchísimas gracias nuevamente. Y vamos ahora con el doctor Andrés. Bien, la prevención también forma parte importante o un aspecto a abordar en todo lo que es la parte laboral. Escuelas, colegios y por sobre todo lugares de trabajo con una tasa importante de infección, de enfermedades respiratorias, que esto genera un ausentismo importante. Es por eso que el programa A Tu Salud, con la producción y todo el grupo Venus, la Unión y canal Radio Venus, vamos a lanzar una campaña de vacunación. Vamos a estar en la próxima semana y vamos a estar diciéndoles la fecha exacta y el horario. Pero ahí está, jueves 8 de mayo de 8 a 12 horas hay una campaña de vacunación del programa de inmunización contra la influenza. ¿Dónde va a ser? Tenemos lugar en la explanada del Grupo Venus sobre Avenida República Argentina, casi Alberto Sousa. Así que le esperamos a todos, padres, niños y por sobre todo personas que quieran evitar el contagio el contagio de la influenza. Así que estén todos listos, prestos, que le esperamos el 8 de mayo, de 8 a 12 horas. Bien, muchas gracias Andrés. Invitación hecha @tusalud.paraguay para todos los detalles. No se olviden, muy importante esta campaña. Momento de saludos. Yo no suelo mandar saludos, quiero empezar agradeciendo. Quizás a nosotros 4 nos ven en pantalla, pero el trabajo que hay detrás de cámara es digno de ser reconocido. Así es que muchísimas gracias a los muchachos que están en controles, Gustavo, Ronald, y a las productoras que se encargan de hacer que esto sea todo posible. Les agradezco un montón a Fabián también, que siempre está haciendo soporte, por toda la ayuda y por todo el trabajo que hacen cada día. Así es que muchísimas gracias. A Tu Salud también es posible gracias a ustedes. Andrés, ¿tenés saludos? Así es, bueno, días anteriores estuvimos recordando el día del secretaria, muy importante también. Entonces, doble saludo para todos aquellos colaboradores que trabajan con nosotros, Natalia, Fabián, Adrián, entonces Marcos. Entonces, saludos a ellos que siempre hacen una labor importantísimo e indispensable.
Muy bien, Emilio, saludos. Saludos a a todo mi equipo de trabajo, a todos los compañeros, a todos los que están justamente disfrutando de este Día del Trabajador. Saludos para todos aquellos justamente. Bien, nos vemos. Gracias, Emilio, perdón, te corté. Muchas gracias. Espectacular el programa de hoy. Muchas gracias nuevamente, doctora Laura Flores. Feliz Día del Trabajador y no se olviden de nuestra cita el próximo jueves a las 21 horas por Unión TV. Muchas gracias. Feliz día. Chau, chau.